Hola, soy Vicente López. Soy médico especialista en medicina física y rehabilitación. Llevo más de 20 años tratando a personas con dolor crónico, especialmente dolor articular. Conozco la anatomía humana, la histología de los tejidos, la biología de las articulaciones profundamente. Y durante 7 años no pude resolver mi propio dolor de muñeca. Imagina la ironía. Yo, que cada día ayudaba a pacientes con sus dolores, que entendía los mecanismos del dolor mejor que la mayoría de las personas, no podía ayudarme a mí mismo. Probé fisioterapia, me infiltré en varias ocasiones con cortisona. Había incluso un traumatólogo que me planteó hacerme una operación de muñeca. Y tenía algún alivio temporal con estas terapias, pero el dolor siempre volvía. No podía hacer flexiones en el suelo, no podía practicar yoga, que era una cosa que me ilusionaba. No podía hacer surf porque no podía apoyarme en la tabla, y esto me frustraba enormemente, porque yo tenía ilusión de convertirme incluso tal vez en instructor de yoga. Pero lo que voy a contarte hoy cambió mi vida y ha cambiado la vida de cientos de pacientes a los que he tratado. Bienvenidos a Nutrición Libertaria. Ahora te contaré mi historia. Todo empezó cuando tenía 31 años. Empecé a sentir este dolor en la muñeca, sobre todo en el dorso de la muñeca, y no se iba. O sea, no se pasaba, aunque hiciese reposo, aunque hiciese terapia. Y además este no era mi único problema. Desde los 31 a los 38 fui desarrollando también un aumento de la tensión arterial que llegó a 130/90. Es decir, estaba ahí a las puertas de convertirse en una hipertensión que necesitaría tratamiento. Tomaba regularmente omeprazol para tratar mi acidez. Tenía problemas intestinales. Tenía bastante acné. Siempre tenía algún grano muy grande. Había ganado bastante tripa. Y ¿sabes lo que es curioso, que ahora me choca mucho? Aparte del dolor de muñeca, que es algo que quería curar, el resto de los síntomas a mí me parecían totalmente normales. O sea, son cosas que todo médico acepta que aparecen con la edad. Pensé que si hacía ejercicio se iría arreglando. Pero la verdad que el dolor de muñeca nunca se iba, nunca. Y entonces llegó el punto de inflexión. Llegó en una época en la que estaba trabajando muchísimo y me dije, si quiero cumplir con todo el trabajo, con todas las inversiones que quiero hacer, tengo que trabajar más tiempo. Y se me ocurrió saltarme el desayuno y el almuerzo de lunes a viernes. O sea que de lunes a viernes solo hacía una comida por la noche. Y en pocas semanas experimenté algo increíble. O sea, tuve una bajada de peso, sobre todo de grasa abdominal, asombrosa. Mi problema de acidez desapareció por completo. No he vuelto a tomar omeprazol prácticamente ninguna vez. Mis problemas intestinales también desaparecieron. Mi tensión arterial bajó a niveles normales de 12/8. Mi acné, mis granos desaparecieron y me sentía increíblemente bien, mentalmente muy bien, con mucha energía, no tenía apetito. Pero lo que me dejó totalmente impactado fue que al cabo de un mes de estar haciendo este ayuno intermitente, mi muñeca izquierda dejó de doler. Podía volver a apoyarme en ella y fue mejorando entre un mes y 2 meses y mejoró completamente. Podía hacer yoga, podía hacer flexiones, recuperé la movilidad, recuperé la fuerza y por un lado estaba muy contento, pero por el otro, te seré honesto, fue un golpe de humildad tremendo. Me preguntaba, ¿cómo es posible que, siendo yo un experto en dolor, en articulaciones, en la anatomía, en la histología, en la biología, cómo es posible que no tengo ni idea de por qué mi dolor se ha ido con un cambio en la alimentación? Era algo que no me cuadraba, o sea, no tenía ninguna explicación para esto. Por casualidad, escuchando una conversación en YouTube entre un médico que se llama Peter Attia y Joe Rogan, Peter le contaba cómo había descubierto la dieta keto y el ayuno y cómo esto había mejorado mucho su salud. Y Peter Attia es médico, entonces pensé que algo tenía que haber aquí de ciencia. Y empecé a investigar obsesivamente y lo que descubrí en estas investigaciones me cambió la forma de entender el dolor, la inflamación y la salud en general. Encontré varias tesis doctorales y varios estudios que demostraban claramente cómo la resistencia a la insulina influía sobre la artrosis. Primero había muchos estudios epidemiológicos que veían la relación y luego había estudios que incluso expresaban el mecanismo biológico por el que ocurría. Y esto me sorprendió muchísimo porque no existe ninguna formación sobre esto en la medicina. A ningún médico le explican en la facultad
cómo la alteración del metabolismo afecta a las articulaciones. Pero está muy claro, el exceso de azúcar y carbohidratos en la alimentación destruye las articulaciones. No era un problema mecánico, no es un problema de sobrecarga en el trabajo ni de malas posturas, es un problema metabólico. El mal metabolismo es lo que te hace vulnerable, es lo que hace que luego los movimientos destruyan tus articulaciones. Armado con este conocimiento, empecé a recomendar el ayuno intermitente y la alimentación baja en hidratos a muchos pacientes, lo que llamamos dieta cetogénica o keto. Y los resultados han sido y son y siguen siendo extraordinarios. Hay personas que llevaban años con dolor crónico, que habían probado todo tipo de tratamientos y mejoran al cambiar la alimentación. Algunas personas mejoran mucho, otras no tanto. Pero es lo que llaman low hanging fruit. O sea, es una medida súper sencilla de tomar y con un gran potencial para mejorarte. Y esto es lo que más me frustra. La clase médica ignora completamente este conocimiento. Y cuando no lo ignora, se mofa de él. O sea, muchos compañeros se han reído de mí porque ridiculizan la dieta keto y el ayuno. Piensan que son modas, que son cosas peligrosas, incluso pseudociencia. Y te seré honesto, yo los entiendo perfectamente porque yo mismo, años antes de practicarlo, lo escuché de una compañera y pensé que era algo ridículo y peligroso. Tan fuerte es el condicionamiento que sufrimos los médicos durante la carrera que hace que sistemáticamente pensemos mal de esto. Pero no puedo dejar de pensar en cuántas personas podrían estar mucho mejor de salud si los médicos nos sacásemos la cabeza del culo y viésemos la verdad de cómo la nutrición afecta globalmente al cuerpo y lo mal que damos la recomendación en nutrición. Pensamos mucho en el colesterol y muy poco en la insulina. Por eso he creado este curso y lo llamo Nutrición Libertaria, porque lo que busco es recuperar tu autonomía. Autonomía para escuchar tu cuerpo y no a guías alimentarias diseñadas por muchas veces intereses económicos, agrícolas, políticos. Quiero que tengas autonomía para experimentar con tu propia salud, no para que sigas dogmas médicos obsoletos. Libertad para elegir la salud real sobre la conveniencia política. No te voy a mentir, lo que vas a aprender en este curso va en contra de casi todo lo que te han dicho sobre nutrición. Va en contra de la pirámide alimentaria, va en contra de las recomendaciones oficiales, va en contra de lo que muchos médicos te dirán. Pero está basado en evidencia científica real, en mecanismos biológicos comprobados, en mi experiencia personal y profesional de más de 20 años como médico, más de 5 años recomendando este tipo de alimentación. Y me gustaría plantearte un primer desafío de este curso. Durante las próximas 2 semanas quiero que intentes un experimento. Fue un experimento que cambió mi vida y la de cientos de pacientes que he tratado. Quiero que pruebes a eliminar drásticamente los carbohidratos de tu dieta. Nada de azúcar, nada de pan, nada de pasta, arroz, papas, cereales. En su lugar, quiero que comas carne de calidad, huevos, pescado, grasas naturales como aceite de oliva, mantequilla, aguacate, las grasas de las carnes y de los pescados. Y si quieres, algo de vegetales bajos en carbohidratos. Pero no te me obsesiones con los vegetales, ¿vale? Obsesiónate más con las carnes y los pescados. Y vas a observar qué pasa. Vas a llevar un diario de cómo te sientes. Puedes descargar el material complementario de esta clase, donde encontrarás esta historia por escrito, el diario de transformación para que registres tu experiencia y una guía simple de cómo comer keto, que en fin, lo que te he explicado, que es muy sencillo, que es keto. Sé que esto suena radical, sé que va contra todo lo que conoces. A mí también me pasó. Pero te pido que confíes en mi experiencia y que le des una oportunidad honesta a tu cuerpo durante 2 semanas. Te sorprenderás de lo que puede pasar cuando dejas de sabotear a tu metabolismo. En la próxima clase vamos a profundizar en exactamente por qué esto funciona. Vamos a hablar de la insulina, de la inflamación y del metabolismo, de una forma que nunca te han explicado. Nos vemos en la clase 2. Come libre y vive pleno.